Continuaremos con la cuarta parte de la prédica que se titula Las virtudes del fruto del Espíritu. Hermanos, las virtudes del fruto del Espíritu mencionadas en Gálatas 5, 22 y 23 son el fruto del Espíritu que habita en nosotros. Mientras cultivamos estas virtudes en nosotros, de la mente de Cristo, mostraremos cada vez menos nuestra antigua naturaleza, y el Espíritu que está en nosotros mostrará más la naturaleza de Cristo. Por medio de estas virtudes, el Señor nos concederá la aptitud del discernimiento al medir nuestros pensamientos y nuestra conducta conforme a la perfección de Cristo. Dios seguirá renovando nuestra mente y corazón para que reflejemos las virtudes de Cristo. Vayamos a Gálatas 5, 22 al 23 para recordar cuáles son estas virtudes, que son 9 y que juntas son el fruto del Espíritu. Recuerden que cada una es un fruto. Todas son el fruto del Espíritu. Mas el fruto, dice la palabra, del Espíritu, dice más el fruto, no los frutos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El día de hoy, hermanos, continuaremos con las virtudes de la paciencia y de la benignidad. Vayamos pues a la primera de ellas el día de hoy, que es la paciencia. Recuerden, vamos a ver, estamos estudiando y viendo, analizando estas virtudes del fruto del Espíritu, de lo que son como virtud en Cristo, de lo que es opuesto a esta virtud en Cristo y de lo que es falso o engañoso a esta virtud en Cristo, para que podamos tener las herramientas necesarias y podamos comprender qué es en realidad un fruto y no seamos engañados o confundidos de lo que creemos o creen las otras personas que pudiera ser. Como virtud en Cristo, la paciencia. Bueno, la paciencia es la cuarta virtud del fruto del Espíritu y es la capacidad de resistir, tolerar, de sufrir con fortaleza situaciones molestas, ofensivas o adversas, sin quejarse y esperando con tranquilidad. Una persona con paciencia sufre, resiste y espera por mucho tiempo. A continuación, hermanos, veamos un ejemplo de paciencia en nuestro Señor Jesucristo. Y este ejemplo lo podemos ver en Mateo 26, del 36 al 46. Y la palabra de Dios dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Jesús, hermanos, a pesar de la gran tensión de enfrentar su muerte inminente, Él fue paciente con sus discípulos. Jesús, en la antesala de su muerte, dice la Biblia, que se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago para que velaran junto con Él. Cuando su espíritu, dice, se empezó a angustiar y a entristecer. Después de orar, Jesús regresó a los tres y los encontró, dice la Biblia, dormidos. Sus ojos estaban cargados de sueño. Y los despertó para que orasen junto con Él. Sin embargo, en 2 ocasiones sucedió lo mismo. Se durmieron. Y la tercera vez ya ni siquiera Jesús les despertó. Fue hasta que llegó el momento del encuentro del que lo entregaba, que los despertó y levantó. Pensemos, amados hermanos, ¿qué nos sucede a nosotros? Porque de alguna manera todos lo hemos experimentado en nuestra vida. Cuando estamos pasando por momentos, circunstancias o situaciones difíciles, enfermedad, desasosiego, alguna situación compleja, la pérdida de un familiar o de un amigo, de un ser querido, la importancia que tiene para nosotros reunirnos con una persona o algunas personas que consideramos que son importantes para nosotros, que son cercanas, y las buscamos o vamos a ella en busca de consuelo o simplemente en busca de acompañamiento. Y estas personas, hermanos, nos fallan. Seguramente a todos nos ha pasado o sucedido alguna circunstancia similar. La pregunta, hermanos, cuando esto nos ha sucedido, ¿tendremos acaso la misma paciencia y el mismo amor que mostró Jesucristo con sus discípulos? ¿O más bien nos impacientaríamos y nos enfureceríamos con aquellas personas de las cuales esperaríamos consuelo y acompañamiento? Hermanos, Jesús nos muestra esta virtud de la paciencia en una circunstancia extrema, para que
le imitemos. Jesús quiere que le imitemos. Él, hermanos, nos ha dado poder para hacerlo por medio de su Espíritu. Ahora bien, veamos lo que es contrario a la paciencia como virtud en Cristo, es decir, todo aquello que se opone a la paciencia. Y bueno, podríamos iniciar con la impaciencia, ¿verdad? Lo contrario a la paciencia. Una persona impaciente no tiene la capacidad de esperar ni la facultad de actuar frente a situaciones minuciosas o complejas que requieren de calma y paciencia. Otra manera opuesta de la paciencia es el enfado. El enfado es un sentimiento de disgusto y es un sentimiento de enojo que causa una predisposición negativa a una persona, situación o cosa que creemos que nos perjudica. También la irritabilidad, que es un síntoma que se asocia a la depresión. Es un sentimiento de ira intenso que en ocasiones no se puede controlar. Estas, hermanos, son algunos conceptos de lo que se opone a la paciencia. Pero ahora veamos aquello que es falso, que es engañoso, que es satánico. Aquello que es falso a la paciencia como virtud en Cristo. Aquello que es falso es la condescendencia. Cuando estamos siendo condescendientes, creemos que estamos siendo pacientes, pero en realidad no lo estamos siendo. Es una falsedad. La condescendencia es la actitud de una persona que se acomoda o se adapta al gusto de otra, que se acomoda o se adapta a la voluntad de otra persona. Es como un sirviente que quiere agradar a su amo y no expresa esta actitud, amor a los ojos de Dios. Tenemos también como algo engañoso la indulgencia. Igual sucede con la anterior. Cuando somos indulgentes, somos engañados porque creemos que estamos siendo pacientes, mas no es así. La indulgencia es la tolerancia a errores o actitudes de otras personas, así como castigar con benevolencia y tratar sin severidad los errores de otros. Hermanos, Jesús fue paciente, nunca fue indulgente. Sus discípulos eran lentos y torpes para aprender, seguramente igual que nosotros, hermanos. Jesús escogió a sus discípulos no por ser necesariamente los más brillantes, y esto fue porque Jesús conocía perfectamente nuestra naturaleza y sabía y sabe cómo tratar con ella. Jesús mostró paciencia con sus discípulos y a menudo les repetía las enseñanzas que previamente ya les había enseñado. Por ejemplo, los reprendió por su mala fe.
Cuando Jesús, podemos ver este ejemplo, cuando Jesús clama en la tormenta. Mateo 8:26, dice la palabra de Dios. Él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Otro ejemplo lo podemos ver cuando Jesús camina sobre el mar. En Mateo 14:31 dice la palabra de Dios: al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? También la ocasión cuando a sus discípulos se les olvidó traer el pan después de que Jesús fue tentado por los fariseos a que hiciera señales y milagros. En Mateo 18:8-9 dice la palabra de Dios: y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Tampoco, cuando alimentó con 7 panes, a otra multitud de 4,000 personas, que está en el Evangelio de Mateo 15, del 34 al 38. A pesar de la lentitud de sus discípulos para aprender, Jesús siguió enseñándoles, hermanos, con paciencia, con amor, sobre la fe. Oyeron también a Jesús en otra ocasión elogiar la excepcional fe del centurión. En Mateo 8:10 dice: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. No cabe duda, hermanos, que fue de gran bendición para nosotros la tosudez de los discípulos y la paciencia de Jesús para enseñarnos. Vayamos pues, hermanos, a la siguiente virtud del fruto del Espíritu, que es la benignidad. Bien, veamos pues qué es esta virtud de la benignidad en Jesús, en Cristo. La benignidad, hermanos, es la quinta virtud del fruto del Espíritu. La palabra benignidad en Gálatas 5:22 describe una actitud o disposición
más que una acción. La benignidad bíblica se demuestra en un equilibrio sensible de la bondad y generosidad que no se excede, pero que sin embargo muestra el toque tierno de Dios cuando en realidad se necesita. Jesús, hermanos, mostró benignidad al tratar con los niños, al tratar con los desamparados, con los paralíticos y con los despreciados de ese tiempo. La profecía del siervo de Jehová, que está en Isaías 42:3, fue citada por Jesús en Mateo 12, 18, 21, refiriéndose al mismo, que dice lo siguiente: miren a mi elegido. Yo les pediría, hermanos, que escuchen con mucha atención este versículo. Es el canto del siervo, es uno de los cantos del siervo, y es una palabra realmente impactante, porque está hablando el profeta Isaías de Jesús 700 años antes de la venida de Jesucristo, y es muy importante lo que es inspirado por el Espíritu a este profeta de Dios. Dice: miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. No discutirá con nadie ni gritará. Nadie escuchará su voz en las calles. No les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que estén agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará triunfar la justicia. Todas las personas del mundo confiarán en él. Hermanos, Jesús hace referencia a la benignidad de el siervo de Jehová en la profecía de Isaías, refiriéndose a él mismo. Jesús, hermanos, con quienes requerían firmeza, era imparcial y firme. Con los indefensos fue compasivo. Vayamos ahora a lo que es contrario a la virtud de la benignidad en Cristo. Y bueno, encontramos que lo contrario es, por ejemplo, la aspereza. La aspereza es sinónimo de trato rudo, seco, no afable, agrio y hosco. Es normalmente una persona que carece de suavidad en su trato y que se comporta en forma desagradable. Tenemos también la inflexibilidad. Se refiere a las personas que no se les puede hacer cambiar de decisión o de opinión o de la manera de actuar por ser necias y tercas. Son personas egoístas que carecen de adaptabilidad a las circunstancias. Por otro lado, tenemos también la severidad o dureza. Esta es aquella que es estricta con el cumplimiento de las normas al grado de ser extremadamente duro y totalmente inflexible. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 8, dijo Jesús, Él les dijo: por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés se permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así.
en la enseñanza del divorcio, los fariseos le tentaron a Jesús preguntándole acerca de si era lícito el divorcio. A lo que Jesús contestó que lo que Dios junta no lo puede separar el hombre porque es una carne. Entonces le preguntaron por qué Moisés mandó dar carta de divorcio, a lo que Jesús contestó que esto fue por causa de la dureza de sus corazones, porque el corazón del hombre es inflexible, es duro, es cruel y sobre todo, hermanos, es egoísta. Tenemos también, por otro lado, lo que es falso, lo que es engañoso, lo que es satánico. Todo aquello que es falso y que intenta confundirnos acerca del fruto de la benignidad en Cristo. ¿Y qué es engañoso? ¿Qué es falso? Bueno, la exageración, ser exagerado. Cuando estamos siendo exagerados, pensamos que estamos siendo benignos, pero no es así. La exageración es aquello que sobrepasa los límites de lo verdadero, lo natural, lo justo o lo conveniente. Y la exageración en la benignidad se puede mostrar en ser exageradamente o querer ser exageradamente aparente, en estar de acuerdo con una circunstancia o pretender ser demasiado bueno. Esto se presenta mucho en aquellas personas que creen o que piensan o se sienten que son muy buenas. Por otro lado, tenemos el ser negligente. Son personas descuidadas que no ponen atención ni son diligentes con lo que hacen, particularmente con una obligación. Y por último, hermanos, cierro el día de hoy esta prédica con lo siguiente, con otra característica falsa de la virtud de la benignidad, que es la debilidad de carácter. Hermanos, Jesús nunca fue débil de carácter, especialmente cuando pronunció, en toda su vida, en todo su ministerio, nunca fue débil de carácter. Pero tenemos un ejemplo cuando pronunció los ayes sobre los fariseos y maestros de la ley del templo. Y esto lo podemos ver en Mateo 23, del 13 al 36. No lo voy a leer todo, solamente voy a leer algunos ayes. Por ejemplo, dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno
que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, Jesús nos dejó este ejemplo de fortaleza de carácter. Al Jesús denunciar a los guías, a los fariseos y los maestros de la ley de su falsedad. Hermanos, a sus discípulos auténticos Jesucristo nos ha concedido la paciencia y la benignidad como virtudes del fruto del Espíritu. Ahora ya sabemos lo que son estas virtudes en Cristo y las podemos diferenciar por medio del Espíritu de las que no lo son, ya sea porque se oponen o porque son una falsificación o una forma engañosa de estas. Hermanos, les animo a seguir cultivando estas virtudes del fruto del Espíritu Santo que ya nos ha sido concedido, a ir desarrollando estas virtudes en nuestra vida, y al ser estas virtudes parte integral de nuestra nueva naturaleza, la voluntad de Dios, del Dios Altísimo, será una realidad en nuestras vidas. Así que demos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga.